Voy a tomar el vuelo más barato que encuentre cada día durante una semana entera y no tengo ni idea de dónde voy a terminar. Cada día, a última hora, sabremos dónde vamos al día siguiente. No podemos repetir país. Y podemos estar como máximo 24 horas en cada lugar. Me acabo de dar cuenta de que... Pero además tendremos un listado de misiones que cumplir en cada uno de los sitios. Y en esta aventura no voy a estar solo. Me acompaña mi amigo Sergio. Lo conozco desde hace más de 4 años y tiene miedo a volar. De hecho, esta es su primera vez volando y lo va a hacer 7 veces seguidas y sin saber dónde va a acabar. Estamos en Skyscanner, Valencia. A cualquier lugar. Mañana mismo. Sergio, te doy los honores. Dale a buscar cuál va a ser Sergio. Faro, por favor. Pues nos vamos a Faro. Sí, sí. Sergio. Foi numa tarde de domingo que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei. Estamos en la capilla de los huesos. No meu peito e eu moro vizinho a ela. E eu fico desse jeito. Pero tira el dato, ¿tú lo has leído? Sí. ¿Qué es? Son los huesos de, no sé, 2000 y pico frailes. Arco do Repouso. Museo Alfonso III. Check. Arco da Vila. Top 3 atracciones turísticas del centro de Faro. Completado. Con Sergio con el tobillo roto. Pero completado. Deixando meu coração tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu sorri dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei. Hemos entrado aquí buscando el tesoro. Pero claro, es algo muy relativo. Y la verdad es que no sé qué buscar aquí. ¿Alguien ha visto algo que pueda ser un tesoro? Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Mira esto, tío. Una gaviota dentro de una gaviota. Eso es bastante vital. Esto es bastante bien. Faro. Y tiene un una tatuaje gaviota que dentro. pone Faro. Está guapísimo, 6 Te está doliendo en la pobreza, 6.30. Pero son 6.30. Pero la verdad es que es bastante bizarro y está bastante guapo. Let's go. Muy bien. Una misión completada, chavales. Para la excursión en barco de Get Your Guide. A las 7:30. Yo ¿Qué ha pasado? Arte. Pues un señor súper amable que me invitó a una cerveza. Yo no tenía efectivo. Y el hombre, cuando ha visto que no me la podía tomar, me ha dicho: no te preocupes, chaval, yo te invito. Todo esto, pues en portugués, supongo que ha dicho eso. Sí. Y nada, Carlos, a la cámara, me ha dado un billete de 5 para comprarle una cerveza. Le compré una, me compré yo otra. Y con el cambio que me ha dado, he ido a la mesa y se lo he dado. Y el tío súper: no hacía falta, no hacía falta, eso es lo que yo quería. Gesto precioso el que ha tenido. Los buenos detalles se Eu já cansei de perdoar. Aqui pra você não
só quero ver. Good morning. Segundo, chaval, ¿qué tal? Muy bien, mucho mejor que el primero. ¿Dónde va a parar? See, don't be on the road too tough, but I still cut you with the local tugs. Coulda ran off the plug, but I kept it real and I showed him love. Lil' bro got the poker touch, where we grow up is so corrupt. Estamos en Camden. Hemos podido llegar sin saber nada de la ciudad ni tener internet. In the trap, I stay on my own, I'm home alone, Macaulay Culkin. YJ no commented that it's complicated, cause the case still open. The boys in Bueno, yo creo que tenemos el souvenir bizarro. Un corgi inglés estirable. Es absolutamente increíble. 3,99. Yeah, so How much time you have working here in Camden, in this store? next year is my 20th year. 20 years. 20 years. Wow. Okay, I'm 61. I have That's crazy. so many man. regulars, you know. No, yeah, I will a little bit different, you know. And I enjoy it's my hobby. Yeah, I love it. Yeah, and my house is I have more. But you enjoy. Nice to meet I'll see you. Valencia in the Champions Nice to League. meet you. All right. Take care. Bye, man. Take care. ¿No lo has visto? Bueno, son las 4:30, la última entrada a la Tower Bridge, que la tenemos justo enfrente, es a las 5 en punto, así que vamos a ver si nos dejan entrar y podemos cumplir esa misión. God made me funky. Bueno, hemos llegado a la Tower Bridge, estamos subiendo ahora mismo las escaleras. Sergio está haciendo un esfuerzo con el tobillo roto para que yo pueda grabar bien. Estos son los amigos de verdad. Mothership. Well, alright. You squares. Bueno, acabamos de terminar en la Tower Bridge, que ahora veremos cuál es nuestro destino de mañana y veremos también a qué hora nos tendremos que levantar, porque probablemente nos toque salir también, siendo el vuelo más barato, desde Stansted, que está a 1 hora y pico en tren, así que lo tendremos complicado. Estamos aquí con la bridge detrás. Ahí se crean algunos planos para que se vean. Y unas pintas que nos han costado 7 pavos cada uno. 7 pounds, que son como 18 euros. Esperemos que nos toque algún destino que sea más interesante para el tema cerveza y comer, porque aquí nos estamos dejando todo el presupuesto, con las compras también. Y es el momento perfecto, mientras esperamos a que llegue nuestro crucero, a descubrir nuestro destino de mañana con Skyscanner. No sabemos dónde vamos a terminar, no sabemos dónde nos iremos mañana, no sabemos de dónde aeropuerto vamos a salir y tenemos que planificarlo todo, así que vamos a cogerlo con un poco de tiempo. Londres, cualquier lugar. No vale repetir países, así que no podemos seguir en Reino Unido, que es lo primero más barato que sale. Y lo siguiente es Alemania, Birmingham. La verdad es que no tengo idea de qué es. ¡Ay, let's go! Crucerito. Ya Me está. siento más cómodo, ¿eh? Así como...
tomorrow in the morning. Por el tercero. Estoy a Mortimer. Für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zählt. Estamos en Memmingen. Hemos llegado. He grabado muy poco de todo el camino hasta aquí. Porque la verdad es que desde ayer por la noche se empezó a liar bastante la cosa. Estábamos en un hostel en Londres y bueno, hubieron un par de chicos que estuvieron toda la noche liándola bastante por allí, así que dormimos muy poco, tuvimos que levantarnos sobre las 3:30 para coger el bus que salía hacia Stansted, porque salíamos desde allí y era 1 hora y pico para llegar hasta el aeropuerto. Y no solo eso, sino que llegamos a la parada del bus, estuvimos esperando allí, no pasaba ningún bus y al final tuvimos que coger un taxi para ir a última hora corriendo a hacer la facturación, todo el tema del control de seguridad, absolutamente todo para llegar hasta aquí. Y pues estábamos bastante cabreados, bastante cansados. Ahora mismo hemos llegado ya, estamos en el apartamento. La verdad es que todo esto se puede ir fácilmente andando por todos los lados, pero bueno, Sergio está ahora mismo durmiendo en el apartamento, yo estoy ahora aquí. Y como en Memmingen se puede ir andando a cualquier parte, podemos llegar a en mitad del bosque a solo unos 20 minutos del centro andando. Estamos en el State Park. Y así andando, poco a poco, hemos llegado al centro de Memmingen. Hello. You are okay? Yes. Sorry. Don't worry. So, you want Yeah. to eat a main dish? That means we have this potato cake with vegetable tomato sauce and a salad. We also have a soup of the day, zucchini cashew soup. And we have the roasted vegetable salad. Whatever you recommend me. Everything. The main dish? The main. Thank you so much. Thank you so much. Have a nice journey. Bueno, pues ya empiezan las prisas matutinas. Hace un frío increíble, la verdad. Pero bueno, parece que está saliendo el sol. A ver si empieza a calentar un poco. Porque yo estoy helando. Aunque tenemos que ir corriendo ya a por el bus, entraremos en calor. Porque si no cogemos el bus que sale a las 7:05 de la estación de autobuses, que está a 20 minutos andando, probablemente no lleguemos al aeropuerto a tiempo con bastante seguridad. ¿Cuánto ya? El cuarto, ¿no?
Falto y palmada histórica. Estamos en Zadar, acabamos de llegar. Y no sé cómo lo hacemos, que llevamos 2 días seguidos palmando a primera hora. Hoy ha sido más palmada mía que en conjunto de equipo, porque he llevado yo el flechazo. Ayer el autobús que nunca apareció y tuvimos que palmar más pasta cogiendo un taxi de camino al aeropuerto de Stansted. Hoy en el aeropuerto de Memmingen, apuntaoslo si vais allí. Como es tan chiquitito, siempre pesan y miran las mochilas, y mi mochilón de vagabundo por el mundo pues no entraba. Así que he tenido que gastarme 45, 46 euros. Y aquí estamos tomando un café tranquilamente en la primera plaza de Zadar. Bueno, y Sergio una cerveza. Y vamos a descubrir qué nos depara el día de hoy. Me cago en la puta. Joder. Nuestra primera misión. Chicos, este no es vuestro destino final. Tenéis que coger un bus y viajar hasta Zagreb. Estamos muy cansados. Bueno, ahora mismo son las 11. El autobús que hemos encontrado, que quedaba disponible, sale a las 12, que no llegaba muy tarde a Zagreb, porque nos gustaría estar allí un rato, la verdad, tranquilamente. Salía a las 12 desde la estación de autobuses, que está a unos 20 minutos andando desde aquí. Así que vamos a hacer una visita super express al centro de Zadar, que la verdad es que pinta muy bien. Y nos vamos directos a la estación de autobuses y a ver si podemos comprar algo para la comida, porque sale a las 12 y llegamos a las 4 a Zagreb. Bueno, estamos aquí haciendo un camino rápido por todo el centro de Zadar y me he puesto la gorra porque hacía un poco de sol y me acabo de dar cuenta de que no le quitaron el pita este. Así que, bueno, queda más punky. Parece que la haya robado. No la he robado. En fin, espero que no pase nada. Muy chulo Zadar, me está gustando bastante. Bueno, ya estamos saliendo del centro histórico de camino a la estación de autobuses, que son como unos 20 minutos andando. Son las 12 menos 20, creo. Y al llegar enfrente hemos visto que hay un supermercado, así que vamos a ver si podemos comprar algo para comer en el autobús, porque son bastantes horas, llegamos a las 4 ya a Zagreb y pues está complicado el tema. A ver si podemos comer algo. Nos vamos para la estación con la comida. Todo está apagado, perro. Bueno, vamos un poco justillo. Los mochilos debajo del cielo, 4 horitas. 4 horitas, Bueno, ya estamos aquí en el autobús de camino a Zagreb a cumplir la primera misión del día, que ha sido plot twist. Cambiar de sitio completamente, de ciudad. 3 horas, pico, en bus. Bueno, ya estamos en Zagreb cumpliendo la misión de ChatGPT. Misión cumplida porque ya estamos en Zagreb. Suficiente ya que hemos hecho. Estamos de camino al único sitio que hemos encontrado que no fuera un hotel para dejarnos toda la pasta aquí en Zagreb para dormir esta noche. Justo me ha dicho el dueño del apartamento que cancelaron hace 2 días y se quedó libre. Así que gracias, persona que canceló, porque hoy podemos dormir aquí en Zagreb. Vale, el ascensor es raro. Hay que abrirlo. Son como unas películas americanas. Ábrelo. Qué guapo. Ahora, cierra la puerta.
Cuidado, dice, ¿sabes qué he hecho? ¿Saltar? Cierra la puerta lentamente. Hostia, no sé si cabemos los dos. Vale, la cierro. Cierra la puerta lentamente. Y hay que cerrar también las dos de dentro. Vale, como en las películas americanas. Y vamos al 3. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. I molim se pred ikonom svetom, ljubavi moja. Pensaba que estaba lista. Let's go. Cocinita, camita, baño privado, sí señor. Lujo económico. Jer sutra će kiše isprati sve. Jer sutra će kiše isprati sve. Pues aquí estamos con la gente gritando, pero misión completada. Se escucha todo mucho, se están riendo mucho, no me dejan hablar, pero misión completada. Estamos en los túneles de Zagreb, utilizados en la Guerra Mundial, y ahora conectan la ciudad. Se puede pasar por aquí para ir de un sitio a otro. ¿Y esto, cuál es la historia de estos túneles? Guerra. Bien, una palabra. Bueno, y mientras Sergio termina de cenar y valoramos si salimos de fiesta esta noche o no, vamos a descubrir nuestro destino de mañana, porque también dependerá la hora del vuelo para que podamos tomar una decisión. Skyscanner a cualquier lugar desde Zagreb. La primera opción más barata es Bélgica, Bruselas. Ja poželim noćas oči boje lavande I bisere njene što ih usnama skriva. Vrati mi Bože oči boje lavande jer sutra će kiše isprati sve. Jer sutra će kiše isprati sve. Ya hemos pasado el control, ya estamos dentro del aeropuerto, muy grande, y todo bien. Solo tiene preferencia ahí arriba. ¿Qué te pasa? Bueno, estamos en Bruselas, acabamos de llegar, estamos en nuestro hotel y son las 17:51, son casi las 6, el vuelo se ha retrasado y entre eso y el autobús para llegar desde el aeropuerto hasta aquí, que es una hora, pues nos han hecho las 6, así que estamos unas horas aquí. Dentro de nada miraremos a ver cuál va a ser nuestro siguiente y último destino antes de volver a casa, pero de momento vamos a comprobar cuáles son las misiones del día de hoy. Hello. One. I want with chocolate, banana and strawberry. Nice sugar. Y otra misión más cumplida. Chocolates, velas, listos.
y probados también, porque nos han dado para probar. Chocolate con formas. Última misión cumplida. Estamos aquí bebiendo estas cervecitas. 27 euros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cervecitas para probar el Delirium. Día cumplido, 100%. Bueno, estamos de vuelta en el hotel. Hemos estado bebiendo bastantes cervezas, así que estamos cansados. Vamos a averiguar cuál es nuestro siguiente destino para mañana. Así que Skyscanner, como siempre, opción cualquier lugar y el billete más barato que encontremos sin repetir país, que va a ser Polonia, Varsovia, la capital de Polonia. Gran país, me gusta ese país, me gusta. Putada. El vuelo sale a las 6:50 y el aeropuerto es el que hemos llegado hoy, que está a 1 hora en bus. Así que probablemente tendremos que despertarnos como 3 horas antes para pillar el bus e ir al aeropuerto. Pues buenas noches ya. Así ¿no? que hemos hecho bien en venir al hotel porque yo creo que nos vamos a ir a dormir ya directamente. Si quieres venir por detrás, así. ¿Qué vuelo es este ya? A Polonia, el quinto o el sexto vuelo. It's time to jump, motherfucker. Hello. ¿Qué tal, tío? Yo te entiendo la voz. En polaco se dice supplicio, en castellano soplica. Esto está muy bueno, son los más. Chupachú, con pimienta. Huele a banana. Huele a playa, tío. Huele dulce.
pszenicy i 3 worki osa, a ta prymuśnica za innego poszła. Bueno, pues ya check, misión del vodka completada. Hemos probado 3 tipos de vodka diferentes y dentro del tercer tipo, que lo habréis visto ahí en los vídeos que hemos estado grabando con Adrián, que es el chico que nos ha ayudado a completar esta misión. Como habéis podido ver, dentro del último tipo de vodka que hemos probado un montón más. Así que, misión más que completada. Ahora voy a por el apartamento, a por Sergio y a ver qué depara el resto de la noche, pero esta cámara se queda ahí aquí, así que nos vemos mañana. El hombro no tiene... Estamos justo detrás del Hotel Bristol. El hotel resistió, fue uno de los únicos edificios que resistió la guerra mundial. Y ahí está, todavía. Sí, ¿no? Bueno, acabamos de llegar al aeropuerto. Resulta que han retrasado nuestro vuelo a las 5 en principio. Así que estamos aquí esperando con las mochilas. Hemos podido terminar todas las misiones que nos ha puesto ChatGPT. Lo último que hemos hecho ha sido visitar el centro, que también lo hemos cumplido. Así que aquí termina el viaje. No te voy a mentir, este vídeo lo grabé ya hace bastante tiempo y no estoy orgulloso del resultado. Me centré demasiado en copiar patrones y estéticas y formas de comunicar de otros creadores de contenido en lugar de encontrar mi voz propia. A día de hoy me habría gustado enfocarlo un poco más hacia las historias de todas esas personas bonitas que nos encontramos en el camino, como el capitán de bar con faro, el vendedor de juguetes de Londres, la cocinera de Memmingen, todos nuestros amigos del pub en Bruselas cuando estuvimos ahí tomando unas cervezas, o el guía que me acompañó en mi borrachera durante Varsovia. Pero aún así, he querido terminar de editarlo y publicarlo, primero porque quiero cumplir las promesas que me hago yo a mí mismo, y este iba a ser uno de los primeros vídeos que yo tenía pensado subir al canal, así que aquí está. Segundo, porque le guardo mucho amor a este viaje, y no solo porque lo hice con Sergio, uno de mis mejores amigos, sino porque pareciera que este viaje, y al igual que esta cosa que tengo aquí, que es el primer souvenir que compramos, esta gaviota extraña, parecieran muy superficiales, pareciera algo sin sentido, pareciera algo que solo sirve pues, para divertirse o echarse las risas un rato. Pero realmente cada vez que recuerdo este viaje, cada vez que veo las tomas que estuvimos grabando y cada vez que veo esto en mi estantería, me recuerdo a mí mismo que también necesitamos hacer cosas solo para jugar, solo para divertirnos, sin demasiada profundidad más allá. ¿No crees lo mismo? Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana.